Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra transmisión de pensamiento, este ciclo de diálogos, de encuentros virtuales que tenemos desde el Facebook del Centro Cultural Kirchner, pero también desde nuestro canal de YouTube. ¿No te sumaste? Bueno, ya podés hacerlo en este momento porque ahí desde nuestro canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner también podés ver las anteriores sesiones, encuentros, donde nos transmitimos ideas, pensamientos acerca del mundo, del arte. Hoy vamos a hablar un poco de la realidad económica de esta semana y donde diferentes voces que nos interesan, como la de Candelaria esta noche, se suman a estos pensamientos. Hola Candelaria, bienvenida. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, bueno, para los que no te conocen, para los que no te conocen, Candelaria es economista, es docente en la Universidad de Buenos Aires, también es una militante feminista activa en el derecho, en el pedido por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahora también columnista televisiva, llevando diferentes impresiones de la economía a Canal 7, a la televisión pública, Canal 7, parezco, yo me quedé 2 décadas atrás. Todo el mundo le dice distinto a la TV pública, está bien. Es la televisión pública, ¿no? Ahora sí es la televisión pública. Bueno, primero Candelaria, una pregunta que siempre hacemos y que nos interesa en estos tiempos hacer, ¿no? ¿Cómo estás llevando estos tiempos, esta pandemia? Seguramente, bueno, vos siguiendo con tu trabajo, pero ¿cómo llevas adelante estos momentos? Bueno, creo que es muy difícil dar una respuesta única porque ya van demasiados días en el sentido de que se pasaron muchos momentos, ¿no? No era lo mismo en abril que ahora. Yo trabajo como comunicadora, así que se considera trabajo esencial, por ende sigo saliendo de mi casa, no es que he estado confinada, pero bueno, todo lo que es este espacio recreativo y social tuvo que cambiar de forma, así que eso obviamente me afectó mucho porque, bueno, uno se apoya en esa red de contención. Además, yo vivo sola, que eso, bueno, tiene lo bueno de que no te tenés que convivir con nadie, tenés que convivir con vos misma. Me llevo bien conmigo, pero bueno, la pandemia es un desafío de todas maneras. Sí, la verdad que es un vivir, la cuarentena viviendo sola, es un vivir sola diferente a cuando el mundo era el anterior, porque, ¿no? Es otro encuentro con la soledad. Totalmente. Además, yo tengo muchos trabajos y gran parte de mi trabajo es juntarme con gente, reuniones y demás. Entonces, recién este año dimensioné la importancia que tenía eso para mí, no solo en el plano laboral, sino también en el plano social, ¿no? De vínculo social. Y no es lo mismo el Zoom, no es lo mismo hablar por teléfono, no es lo mismo el distanciamiento social se siente, esa es la verdad, o por lo menos yo lo siento, que soy una persona que sale mucho. Así que fue bastante raro eso. También una reconfiguración de esos espacios de militancia social, ¿no? De encuentros donde la idea era debatir, la idea es debatir o intercambiar ideas, y eso siempre se da en lugares públicos y hubo que reconfigurar eso también, ¿no? Totalmente, e incluso ciertos momentos claves donde también el estar en la calle, digo, nosotros como movimiento feminista en Argentina tenemos muy ocupado el lugar de la calle, y también el lugar de la calle desde un espacio también de sanación como militancia. Cuando nos enteramos todo lo de Facundo y demás, yo sentía, gran parte de mi angustia, sentía como, bueno, no la puedo compartir, no puedo tener ese momento en la calle de decir, bueno, estamos reclamando algo y hay una suerte de, no voy a decir sanación porque es algo irreparable, pero sí de catarsis colectiva, por lo menos. Y pasar esas angustias sociales en cuarentena, desde el punto de vista activista y militante, es un desafío también, porque es como, bueno, ¿qué puedo hacer desde acá, desde mi casa, con todos los privilegios que tiene una, ¿no? Porque, digo, yo soy clase media profesional, universitaria, digo, como pensar todo eso, que más allá de la culpa judío-cristiana que te puede dar, es como, bueno, ¿qué acción política
podés pensar por fuera de la calle. Creo que nos obliga también a pensar nuevas estrategias, ¿no? ¿Cómo te interesaste por la economía? ¿Cómo fue ese momento en que decís, bueno, voy a estudiar economía, voy a estudiar esto es lo mío? Yo ya hice el polimodal de economía, o sea, ya a los 14 años sabía que me interesaba ese lado. La realidad es que en mi casa había muchos problemas de guita. Mis viejos son docentes, ambos. Mi viejo es guitarrista, mi vieja profesora de alemán, y había muchos problemas de plata. Y desde muy chiquita supe que la plata era algo muy importante en la organización familiar y en la organización social. Y me interesaba entender ese funcionamiento, entender por qué se daban esos problemas de plata, por qué pasaban las crisis. Digo, a mí el 2001 me cambió mucho, me cambió de escuela, me cambió de realidades, y fue como, quiero entender esto. Y desde muy chiquita sabía que la economía era importante, así que ya desde los 13, 14 medio que estaba encaminada para este lado. Además, entender cómo la economía no trata solo de números, está más cercana a la sociología que a la matemática, ¿no? Totalmente, desde las ciencias sociales. Yo tuve muy buenos profesores de historia y profesoras de historia en el secundario, y me interesaba mucho desde ese lado, ¿no? Como empezar a entender el funcionamiento social desde lo económico. Y después, cuando en la carrera cursé historia económica, que es como ves la historia desde el lado de los ciclos económicos y demás, fue como, esto es increíble, yo necesito aprender más de esto, como sentía que estaba entendiendo el funcionamiento, ¿no? El por qué, como entender, bueno, ¿por qué se daban esos conflictos? ¿Qué es lo que estaba pasando detrás de eso? Y eso siempre me atrajo mucho, la historia y la economía. Ahora estoy bastante interesada en cuestiones de derecho, ¿viste? Como que siempre me interesa querer descifrar cómo es que funcionamos como sociedad, y un poco siempre atraída por las problemáticas que tenemos, ¿no? Cómo puede ser que vivamos en un mundo con tanta desigualdad, cómo puede ser que haya que tener tanta suerte al nacer, ¿no? Como básicamente ese es un poco el motor que me lleva adelante. ¿Fuiste a un colegio público? ¿A una secundaria pública? Sí, fui a un colegio privado en la primaria hasta tercer grado, y después, crisis del 2000-2001, me pasó a una escuela pública, que fue un cambio muy grande, muy lindo para mí porque la pasaba muy mal en la escuela privada, así que para mí fue un gran cambio, y también me explotó la burbuja, ¿viste? Porque yo en la escuela privada era la pobre, la que no podía ir a las excursiones y demás conflictos, ¿no? De clase media, y de repente en la escuela pública en los 2000 yo era la millonaria que venía de un colegio privado y tenía compañeros que comían en el comedor. Entonces, enfrentarme a eso y decir, che, yo al final tengo un montón de privilegios, digo, a mí no me falta el plato de comida y demás, fue como, che, estaba viendo todo de forma muy distorsionada y una realidad mucho más grande afuera. Esta semana, bueno, justo de charlar con vos, teníamos prevista la entrevista hacía tiempo, pero justo esta semana para mí se discutieron tres cosas que hacen a la economía y hacen a esta mirada, ¿no? Sobre los privilegios. Primero, bueno, la reestructuración de la deuda, ¿no? El ministro de Economía el lunes planteó una reestructuración, y te quiero preguntar acerca de cómo nos la podés explicar a los que están siguiendo esta transmisión, cómo nos podés transmitir ese pensamiento y explicar qué consecuencias tiene esta reestructuración de la deuda. La segunda es el informe de la Dirección Nacional de Economía, en Economía de Igualdad y Género, donde se explicó porque que el 15,9, casi el 16% del Producto Bruto Interno de un país está en manos del trabajo no remunerado de las mujeres o feminidades. Y el tercero, bueno, el mal llamado en los medios impuesto a las ganancias, pero que es un aporte solidario, ¿no? Me parece tres temas que los medios suelen tratar muy, por ser, muy engañosamente o muy confusamente. Empecemos por el lunes, ¿no? Por la deuda, sí. Por la deuda, que el ministro de Economía, bueno,
reestructuró una deuda que tomó el gobierno anterior. ¿Qué implicancias tiene esta reestructuración para el día a día de los y las argentinas? Bueno, en primer lugar, es un cierre de un capítulo de un libro de deuda. Digamos, no es que se terminó la discusión sobre la deuda, ni mucho menos, pero sí es un cierre de capítulo y es un cierre muy importante que se venía, negociando durante todo el año, obviamente atravesado por una pandemia, una situación mundial bastante compleja, además de lo que ya estábamos atravesando, ¿no? Como Argentina, 2018-2019, crisis económica total, los años de más inflación desde el 91 y todas estas características que ya teníamos atravesando una crisis, bueno, en el medio se da esta renegociación de la deuda con un cambio de gobierno y con una ley de solidaridad y reactivación productiva que pone en el foco, bueno, hay que negociar esta deuda porque a partir de esto nos da el marco para poder pensar esta planificación futura, o sea, para poder pensar estos, por lo pronto, 4 años de gobierno, ¿no? Desde el lado de la macroeconomía, ¿no? Del pensamiento de qué sectores vas a motorizar, qué sectores no, qué rol va a tener el Estado y demás cuestiones. En ese sentido, la reestructuración de la deuda tuvo bastantes títulos y bastantes idas y vueltas en lo que es una negociación, ¿no? Un país, acreedores del otro lado, tenedores de bono que quieren sacar el máximo provecho posible y un país que quiere buscar un camino de deuda sostenible, en palabras de Martín Guzmán. Y en ese sentido se consiguió este acuerdo que lo que tiene como highlight, si se quiere, es esta adhesión de casi el 94%, que es una de las adhesiones más altas, es la más alta que tuvimos en el siglo XXI de reestructuraciones de deuda de Argentina, y se consiguió esto, bueno, con un acuerdo que lo que hace básicamente es relajar bastante los vencimientos en los primeros 5 años, o sea, en los próximos 5 años, con la idea de poder generar las bases necesarias para el desarrollo económico y para poder crecer y después pagar esa deuda. En ese sentido, lo que nos importa en nuestro día a día es que justamente ahora sí podemos, ya tenemos cerrado ese capítulo, obviamente que empieza ahora la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que siempre es importante y siempre es complicada, porque la agenda del Fondo Monetario Internacional parece bastante distinta a la agenda que lleva el gobierno en términos económicos. Así que ese va a ser un nuevo capítulo, pero bueno, por lo pronto es tratar de traer algún marco de mayor estabilidad en un contexto de bastante incertidumbre económica. Así que nos importa, no es que el riesgo país mañana va a ser 0, no sucede así, faltan otros capítulos, pero era un paso necesario. Y la verdad es que hay que decir que fue una adhesión muy alta y eso también está buenísimo para que no vuelva a pasar lo que pasó en 2014 con Griesa, no sé si te sale una imagen bastante horrible en la cabeza, pero bueno, básicamente que haya tanta adhesión permite suponer que no va a haber, o permite establecer que no va a haber fondos buitres en el futuro que estén litigando contra la Argentina y que de repente suceda lo que sucedió en 2014, ¿no? Y ese ese porcentaje tan pequeño de acreedores que no llegaron al acuerdo, pueden tomar, algunas medidas y eso es significativamente como peligroso. Bueno, no? el comunicado oficial que sacó el Ministerio de Economía dice que ese 1% es básicamente de pequeños ahorristas, son 650 millones de dólares para que nos demos una idea, y la mayoría de esos bonos están bajo legislación de Reino Unido. Esto es importante porque los fondos buitre, que en realidad los fondos buitres son más bien firmas de abogados, lo que hacen es comprar bonos muy, muy baratos y después litigar contra los países para que les paguen el 100%. Tienen la infraestructura necesaria para esperar, para hacer los juicios necesarios y demás. Pero se manejan básicamente con la ley de Nueva York. Por eso el derecho importa mucho acá, ¿no? Como las leyes de ese contrato. Entonces, estos bonos que no llegaron a la adhesión, en realidad lo que se dice desde el Ministerio de Economía es que en realidad es porque la negociación se dio básicamente con la ley de Nueva York, entonces no se pudo captar específicamente a este 1%, se le va a dar algún tratamiento, pero seguramente no sean fondos buitre porque justamente no están con una legislación que los apaña tanto como la legislación de Nueva York. Bueno, eso es una buena noticia. Completamente, sí, es una buena noticia. Hay que ver cómo se termina de reestructurar ese 1%, pero es una buena noticia. Quería pasar al segundo tema, pero antes de pasar al informe y a contar un poco de qué se trata esta dirección nacional dentro del Ministerio
de economía, que me parece que es el resultado, uno de los resultados que por ahí no se ven de las militancias feministas, ¿no? Que el Ministerio de Economía tenga una dirección de género e igualdad. Me parece que es producto de muchas militancias y a veces no se hace ese razonamiento. Pero vos conformás un grupo que es economía feminista, que lo forman varias economistas con perspectiva feminista. ¿Cómo nació ese grupo? Para los que no lo conocen, seguramente muchos de los que están siguiéndonos. Bueno, cómo se desarrolla actualmente. Bien, economía feminista, es un poco un juego de palabras, nace en mayo de 2015, o sea, un poco claramente hija de una época, ¿no? Un poco en los albores de lo que fue el primer Ni Una Menos, y nace dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de parte de 3 economistas, Mercedes D'Alessandro, Magalí Brosio y Violeta Guitart, que lo que hacen es discutir con los propios colegas, o sea, con nuestros propios colegas dentro de la universidad, que nos dicen, bueno, las mujeres ganan menos porque negocian mal sus salarios. Era el discurso profesional, ¿no? El debate académico. Entonces, Economía Feminista nace con un artículo que se llama Las mujeres ganamos menos en todo el mundo y tu mamá también. Con ese tono, básicamente, es nuestra línea, ¿no? Como tratar siempre aportar a hacer una discusión objetiva, en el sentido de que no es una cuestión de percepciones, no es una cuestión de opiniones, la existencia o no de desigualdades estructurales, sino que hay desigualdades que se evidencian en las cuentas oficiales de todos los países. Una vez que aceptamos que existe esa desigualdad y que esa desigualdad es injusta, porque no hay ningún motivo por el cual nosotras tengamos que ganar menos, siendo que ganar menos en este sistema es tener menos dinero y por ende tener menos autonomía. Entonces, bueno, pensar qué acciones transformadoras podemos generar para justamente cambiar esa realidad injusta que nos atraviesa. Y en ese camino, bueno, fuimos creciendo cuantitativa y cualitativamente, en el sentido de que hoy en día no somos todas economistas, sino que hay distintos perfiles, somos un grupo interdisciplinario. Y también es una conquista, como es el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la existencia de esta Dirección de Economía y Género, que actualmente la dirige Mercedes D'Alessandro. Digo, Mercedes D'Alessandro era la coordinadora general de Economía Feminista, se fue a la dirección. Nosotras, como Economía Feminista, es una asociación civil, obviamente que somos políticas porque somos parte del movimiento feminista, pero no somos partidarias y no formamos parte del gobierno, sino que lo que siempre queremos hacer es correr un poco más y siempre exigir más, pensando justamente estas acciones transformadoras. Así que ya dejó de ser parte de la asociación civil y actualmente estoy yo coordinando la asociación, pero de todas formas, obviamente, no solo celebramos la existencia, sino que sabemos que la existencia de esta dirección es la que permite que existan estos datos, como decías vos, ¿no? Este cálculo de cuánto aporta la economía del cuidado o el trabajo doméstico no remunerado al total de la economía. Así que nos parece central, de nuevo, y uniéndolo con el tema anterior, para pensar qué tipo de desarrollo económico queremos y qué sectores son los que hay que motorizar dentro de la economía, ¿no? Hago acá una nota al pie porque recuerdo un proyecto, hablando de impuestos, que era el proyecto de sacarle el 21% del IVA a los llamados productos para la menstruación, ¿no? Sí. Femeninos, ¿no? Entendiendo, ¿no? La implicancia que tiene. Y hay muchas artistas incluso, artistas plásticas que se han ocupado, ¿no? De las representaciones de la menstruación, y yo siempre lo uní con ese proyecto que llevaban adelante, o campaña que llevaba adelante ustedes, que era sacarle, que las mujeres no pagásemos más por menstruar, porque o las personas menstruantes, ¿no? Las personas que sea del género que sea, que menstruan, que tuvieran que pagar un poco más por esos elementos que tenés que comprar mes a mes, y también, bueno, en muchos lugares del Estado y en centros de salud se ofrece gratuitamente, pero bueno, sacar esa carga a las personas menstruantes. ¿Cómo está eso? Me gustaba ese proyecto, era muy bueno. Sí, lo sacamos como campaña menstruación,
en 2017, que fue en el primer paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Nuestro lema era como, bueno, ya pudimos evidenciar, ya teníamos 2 años de organización, pudimos evidenciar que las mujeres ganamos menos, que tenemos menos ingresos, que existe una brecha, digo, toda esta situación de desigualdad estructural. A este panorama le sumamos que tenemos un gasto obligatorio mensual en productos de gestión menstrual, que son productos que son caros y que el INDEC etiqueta como productos cosméticos. Entonces, el reclamo era justamente, no son productos cosméticos, son productos de necesidad básica. Digo, y la pregunta era, bueno, ¿qué sucede con las mujeres que no pueden comprar esos productos de gestión menstrual? ¿Qué sucede con las niñas que no pueden acceder a esos productos? ¿Cómo afecta esto en el ausentismo escolar? ¿Cómo afecta esto en los días laborables y demás? Entonces, ya hay varios proyectos de ley presentados, más de 12. Este año, bueno, obviamente esta campaña nace en 2017, todo lo que tuviese que ver con presupuesto, 2017, 2018, 2019, era bastante complicado, porque era, por un lado, la exención del IVA, o sea que hay un impacto en la recaudación impositiva, por el otro lado, la provisión gratuita en centros comunitarios, escuelas, cárceles, digo, en espacios comunitarios, y la tercera era información y datos, o sea que se generaran estadísticas, ¿no? Oficiales. Así que esperamos que este año, digo, ya están en el Congreso y demás, obviamente que esperábamos este año, pero bueno, la pandemia hizo más complejo el asunto, también en 2018 con la marea verde y el debate por la legalización del aborto, obviamente que pusimos todos los esfuerzos ahí, pero bueno, es una campaña que viene creciendo y que a su vez no solo tiene proyectos de ley presentados, sino que también es una campaña que se puede replicar en distintas partes del territorio para también actuar en el hoy, ¿no? Como, bueno, obviamente exigimos la política pública, pero en el hoy podemos recaudar productos de gestión menstrual y darlos en los territorios que hagan falta. Y en ese sentido, este año con la pandemia lo que hicimos fue una colecta que le terminamos dando a las compañeras de La Garganta Poderosa, que para nosotras fue una experiencia muy buena. Nosotras no somos de campañas de donación ni de solidaridad porque entendemos que es el Estado el que se tiene que ocupar de eso, pero en la pandemia, digo, y hablando con las compañeras de La Garganta, que era como, faltan productos de gestión menstrual, faltan productos de limpieza, falta todo, porque no hay infraestructura, la verdad que recaudar más de 200.000 pesos y poder dárselos para que los gestionen y compren esos productos fue una hermosa experiencia. La verdad que sí, y todo convive porque todo se trata de, bueno, de las existencias, del buen vivir, ¿no? De que todas nos merecemos el buen vivir y en ese sentido conviven las prioridades, conviven las prioridades. Hablemos un poco de ese 15,9% que el informe destaca, que es el Producto Bruto Interno. Primero, bueno, el Producto Bruto Interno de un país me gusta. ¿Qué es? Alguien que sepa qué es, y después, bueno, de ese Producto Bruto Interno, mucho dinero lo producen actividades de cuidado que naturalmente que pareciera que naturalmente hacemos nosotras, sí. Exacto. Bueno, el Producto Bruto Interno lo que hace es medir la generación de riqueza en un país. O sea, se supone que mide todo lo que se produce en un año en un país. Tradicionalmente lo que se produce es lo que pasa por el mercado. O sea, la concepción tradicional de trabajo es aquel que es remunerado. Si no hay una remuneración, no hay un trabajo. Es un poco esto que nosotras siempre decimos de Silvia Federici, no es amor, es trabajo no pago. Bueno, tiene que ver con esta exigencia de romper el concepto tradicional de trabajo y entender que trabajo no siempre es remunerado. En ese sentido, digo, este estudio lo que hace es pensar al PBI desde la composición. Digo, ¿quiénes son los sectores que aportan más al Producto Bruto Interno, ¿no? En ese sentido, cuando no tenemos en cuenta la economía del cuidado, no tenemos en cuenta los quehaceres domésticos, el apoyo escolar y demás, lo que vemos es que el principal aporte se da en industria y después en comercio. Lo que hace este estudio es tratar de cuantificar esas horas de trabajo y para eso se le pone un precio. O sea, es necesario decir, bueno, hay tantas trabajo, bueno, es P por Q, digamos, ¿a cuánto precio lo ponemos? Y hay que decir que la estimación que se hace es una metodología bastante conservadora, en el sentido de que el precio que se le pone es el precio promedio de una empleada de casa particular.
que el precio promedio, para que nos espantemos de paso, es de 86 pesos por hora. Entonces se calcula esas horas de trabajo por uno de los sueldos más bajos de toda la economía. Y con ese resultado nos da que es casi el 16% del Producto Bruto Interno, es decir, que aporta más a la economía que industria y que comercio, ¿no? En esa composición cuando rompemos un poco lo productivo y le metemos también lo reproductivo. Así que es muy interesante, obviamente que la metodología, al ser el primero y tener que usar ciertas estadísticas del uso del tiempo, que son de 2013, hay ciertos, no problemas, pero sí cuestiones que se van a resolver cuando en 2021 se presente de nuevo una nueva encuesta del uso del tiempo y ese dato va a ser más robusto. Así que este informe, que seguramente se va a seguir haciendo, va a ser más afilado con los años, ¿no? Obviamente que son experiencias bastante novedosas, no solo en Argentina, sino en la región. Parece interesante, muy, muy, muy interesante pensar el tiempo. Acá en el Centro Cultural Kirchner, bueno, hay un área los diarios de pensamiento que estuvieron haciendo los diarios de cuarentena, y escritores estuvieron pensando mucho la noción del tiempo, cuando el mundo pareciera, ¿no?, estar parado o detenido, en qué se utiliza el tiempo. Eso como pensamiento, pero después cuántas mujeres o feminidades descubrieron en su casa, ¿no? El tiempo, como enfrentadas al cese del tiempo social, ¿no? Cómo el tiempo en aquello que llamamos hogar se mueve de otra manera. Me parece muy interesante esa idea del tiempo en relación a cuánto producimos, en qué tiempo y cuánto está remunerado eso. Totalmente, y también cómo mismo reproducimos esta idea de lo que es trabajo y lo que no, y lo que es economía y que no es económico, porque todo el tiempo se dice como, bueno, la pandemia frenó la economía. En realidad frenó el aparato productivo. El aparato reproductivo no frena nunca. Es justamente lo que decimos en cada paro internacional. Si paramos nosotras, se para el mundo. Tiene que ver con que las tareas de cuidado, digo, alimentarse, la crianza, cuidar personas enfermas, adultos mayores, nunca frena. Porque es justamente la cualidad reproductiva, la necesitamos para vivir y para seguir existiendo. De hecho, cuando vemos lo que se definió como trabajos esenciales, más allá del periodismo y la comunicación, los trabajos esenciales tienen que ver básicamente con alimentación, distribución, logística, que les decimos esenciales, digo, le pudimos decir esenciales, y sin embargo tienen los salarios más bajos de toda la economía. Entonces hay un problema entre el reconocimiento social que hacemos a los trabajos que realmente no dependemos completamente de esos trabajos. Y otros trabajos que sí pudieron frenar, que evidentemente no eran tan esenciales para la humanidad como tal, por ahí son los mejor remunerados. Entonces, también digo, la pandemia nos tiene que servir para empezar a pensar eso, ¿no? Cómo estamos remunerando y reconociendo esos trabajos. Y por el otro lado, las tareas del hogar crecieron, porque el apoyo escolar, la necesidad de ese apoyo escolar creció muchísimo. Había una nota muy interesante que decía como, bueno, los varones parecen ser más productivos en la cuarentena porque tienen más tiempo y no sé qué, y las mujeres no. Porque justamente la mujer está en su casa, pero se sigue ocupando de los chicos, incluso las mujeres, muchas mujeres profesionales que antes tercerizaban ese trabajo en otra mujer, ahora no lo pueden tercerizar, entonces tienen que ocuparse de esas tareas. Digo, ojalá que haya servido esta pandemia para distribuir mejor los trabajos dentro de los hogares, pero ojalá. Es difícil pensar que haya pasado eso en todo el territorio nacional. Sí. Ojalá. No, pero si no hay un ojalá, no es, digo, nunca respondieron a la bonanza del sistema patriarcal, sino, bueno, a la acción activa de redes de mujeres que visibilizan eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Es algo que tiene que ver con estas conquistas que venimos teniendo desde los movimientos feministas, ¿no? Con estas reivindicaciones y demás. Y de nuevo, por eso también es tan importante yo siempre me agarro de la ESI, porque es justamente la que tiene que formar a las nuevas generaciones, y la ESI en todos los espacios, ¿no? En los terciarios, en los universitarios, porque los docentes y las docentes también aprendemos de eso, y es el espacio también de aprendizaje social que tenemos. Imagino que como en muchos lugares, es muy difícil, bueno, ser mujer y economista,
Porque las críticas siempre, pero también como la difusión de conocimientos económicos en medios masivos implican también, ¿no? Enfrentarse a esos machismos naturalizados en los medios de comunicación sobre a qué le corresponden eso, ¿no? Se puede ver muy claro en el deporte, ¿no? Como faltan, bueno, el periodismo deportivo siempre estuvo a cargo de varones, pero también sucedía lo mismo con el periodismo económico, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Candelaria? Totalmente, digo, obviamente que me fui especializando en economía con economía feminista, y ese fue mi camino principal, pero hay un dato que en 2018, cuando había una lista de los economistas más llamados en los medios, y los primeros 15 eran todos varones. Y muchas horas de televisión. No quiero dar los nombres porque no quiero dar difusión, pero yo vi esa lista y dije, yo me tengo que meter acá. O sea, como, acá faltan mujeres y dije, bueno, ya fue. O sea, como quiero meterme en coyuntura y quiero hablar, porque tampoco quería que me pase esto que nos pasa a muchas feministas, que es como, bueno, es feminista que hable de género. Obvio, yo siempre voy a tener la perspectiva feminista porque soy feminista y así veo y practico mi vida. Pero también puedo hablar de deuda y también puedo hablar de cuestiones políticas y de un montón de cuestiones económicas que son muy importantes. Y que me parece importante estar ahí y poder hablar de eso. No soy la única ni a banchos, digo, está Steffi Pozo que lo hace muchísimos años, hay muchas otras compañeras más y por suerte cada año somos más. Pero ver ese dato a mí me choqueó mucho y fue ahí que dije, bueno, me quiero meter en el mundo de la coyuntura económica. Y no ha sido sencillo, creo que, digo, en general no es muy sencillo para ninguna mujer los medios de comunicación en ninguna rama. Si se quiere en la economía, cuando hablas con una persona que no es economista, a veces es como que, bueno, sí, andá y hacé lo que tenés que hacer, ¿viste? Como, sí, andá y hablá, fíjate. El tema es la repercusión que eso genera, digo, a mí, además yo soy piba, tengo un arito en la nariz, viste, como que la gente tampoco me ve y dice, es economista, es como, estás medio, ya no es economista. El prejuicio del imaginario que una tiene, que se tiene de lo que es una economista. Total, entonces no va un varón de 40 años con traje y dicen, esta es economista, No como es debe economista. ser cualquier cosa, viste, y yo como, bueno, no, o sea, estudio, no es que hablo por hablar, entonces, bueno, me ha costado eso y en el medio también, yo qué sé, yo no hago falsa humildad, yo estudio un montón las cosas, así que hablo con seguridad de lo que hablo y si no sé, no hablo. Pero bueno, sí, los juicios que tenemos y los juicios del cuerpo, obvio sos mujer, así que siempre te van a atacar por cómo te ves y es parte un poco de ese juego, ¿no? Quiero hablar, ya promediando un poco la charla, del tercer tema, ¿no? Económico de esta semana, bueno, que se llaman los medios de comunicación impuesto a la riqueza, pero que la propuesta legislativa habla de un aporte extraordinario, solidario, de las grandes fortunas personales del país, ¿no? Un aporte en estos tiempos. Bueno, un poco contanos ese aporte y qué pasos va a seguir en la legislatura y cuándo se ejecutaría si se aprueba. En abril se empezó a hablar de este tema en Argentina, digamos, más masivamente. Había ciertos proyectos del Frente de Izquierda presentados que eran un poco más amplios. Este en particular, que se habla justamente de un aporte extraordinario en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, lo que hay que entender, estamos en un contexto donde en realidad los trabajadores, las trabajadoras venimos aportando porque hay caída en el salario real, digo, hay caída en el consumo, se evidencia en los indicadores que gran parte de la población tuvo que poner en esta pandemia de su bolsillo y de su aporte. Y también viene a tono con discusiones que se vienen dando no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Digo, fue el Financial Times, que es como el diario de los economistas, pero no, digo, cito el Financial Times justamente porque no es un diario que se suele
tirar este tipo de artículos y decía, bueno, hay ciertas reformas radicales que hay que hacer en estos momentos y que tienen que ver con impuesto a la renta e impuesto a la riqueza. Digo, hay una realidad y es que el mundo desde la crisis de 2008 hasta ahora es un mundo cada vez más desigual, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres y la movilidad social se ve cada vez más reducida. Y eso en los sistemas, en la lógica del propio capitalismo entra en contradicción, digo, es un capitalismo que se va achicando cada vez más. La pandemia demuestra la necesidad o demostró la necesidad de la intervención del Estado en ciertos sectores clave, por ejemplo, salud, y por ejemplo también los refuerzos que se le dio al sector privado. En Argentina podemos pensar el ATP, los créditos para monotributistas, digo, un montón de políticas públicas que tuvieron que ver con, bueno, estamos en este momento, no puede frenar todo el aparato productivo, ¿cómo ayudamos a mantener estos indicadores? Y eso se hace con plata, digo, ¿no? Ahí hay una cuestión muy, muy concreta que eso se hace con dinero. Argentina tiene cerrado el mercado financiero, es decir, no puede tomar deuda para financiar eso, porque estábamos en default en ese momento y ahora recién estamos como saliendo de ahí. La otra es con crecimiento económico, digo, imposible en la pandemia hablar de crecimiento económico, y la otra opción es emisión, que es lo que hizo Argentina y que es lo que está haciendo todo el mundo. Ahora bien, la emisión tiene riesgos y tiene contraindicaciones, entonces hay que empezar a pensar de dónde sacar ese dinero. Y el aporte extraordinario viene a hablar un poco de eso. No porque en sí sea gran cantidad de dinero, en el sentido de que se piensa que son 12.000 personas. Digo, pensemos, ¿no? El esquema de Argentina, ¿no? El país latinoamericano, solo 12.000 personas serían las que tendrían que hacer este aporte extraordinario. Pero bueno, es necesario y también es necesario ir más allá de eso y pensar una reforma tributaria, que es algo que se viene hablando en el campo económico hace muchísimo tiempo, porque la realidad es que Latinoamérica es una región marcada por la desigualdad económica, donde las clases altas pagan muy pocos impuestos, porque gran parte está en la informalidad, digo, gran parte, la FIP no sabe dónde está ese dinero, digo, no se puede cobrar tributos por esos aportes. Y por el otro lado, porque siempre son los grupos que tienen poder y lo que te dicen es, bueno, si vos me grabás, entonces me obligás a que yo tenga más plata en la informalidad. Bueno, en realidad hay otros países donde puedes ir preso por evadir impuestos. Digo, evadir impuestos es ilegal en todo el mundo. El tema es que en Latinoamérica se piensa que evadir impuestos es una práctica lógica de ciertas personas, ¿no? De ciertos grupos de poder. Entonces es importante hablar de esto. No solo porque el aporte extraordinario en una situación de pandemia parece hasta algo lógico, ¿viste? Como que es muy difícil porque se está hablando en todo el mundo, porque se avanzó de esto en todo el mundo y porque es un aporte que es entre el 2 y el 3,5%, depende del monto, pero tampoco es un aporte tan grande, sino que inclusive hay que ir más allá y repensar un poco esta reforma impositiva de manera estructural para que justamente no sean las pymes, ni que las pymes son las principales empleadoras del país, que no sea esa clase media la que tenga que bancar que los más ricos no paguen los impuestos que deberían pagar. Bueno, esperemos que se dé porque en los medios de comunicación es alarmante a lo que se enfrenta por este aporte en específico, así que siempre está bueno nombrarlo, porque bueno, es muy, muy confuso el mensaje que dan y bueno, y lo social sabemos que es importante, ¿no? En la aprobación de algunas leyes. Cande, estamos llegando... Lo último, perdón, pero lo último que quiero aclarar sobre eso, porque es como el tema que se está hablando ahora y demás, y es justamente la contradicción de que por un lado es un sector que dice le dice al gobierno no puedes emitir, porque eso genera todos los desequilibrios macroeconómicos que ya conocemos, y bueno, pero de algún lado hay que sacar la plata. Entonces, digo, también hay que entender justamente las necesidades y poner hay muchos millonarios y multimillonarios en el mundo que están diciendo, sí, tenemos que pagar más impuestos, digo, es parte de la sostenibilidad del sistema, no estamos pensando en algo revolucionario, sino que estamos pensando mismo en cómo resolver esta cuestión ahora para mantener el sistema como lo conocemos. Bueno, al final, gracias, nos hemos transmitido muchos pensamientos. Nos hemos adivinado algunos otros, pero esta es la última pregunta que acá en Transmisión de Pensamiento probamos nuestra telepatía, la practicamos en época de redes y de transmitirnos un montón de cosas. Acá en el Centro Cultural Kirchner practicamos
practicamos telepatía. Así que te voy a mandar en este momento la última pregunta, el último comentario, Candelaria, pero no lo voy a verbalizar. Ahí está yendo. O sea que Ahí. en la respuesta doy la pregunta, porque si no la gente no va a entender. Sí, o no. Hay algunos que solo respondieron, algunos que solo respondieron sin decir la pregunta. Eso, vos lo importante es que hayas recibido la pregunta. Yo la recibí y creo que la salida del desarrollo económico tiene que ver con justamente este sector de cuidados y la necesidad de pensar al cuidado como un derecho y la necesidad de este sistema integral de cuidados. Así que creo que va por ahí el lado de este desarrollo económico, ¿no? En clave feminista. Muchas gracias, perfecta, recibiste perfecto, funcionó la telepatía mejor. Me llegó. Mejor que la fibra óptica, funcionó. Ay, bueno, Candelaria, te agradecemos mucho este encuentro en transmisión de pensamiento, te abrazamos y bueno, muchas gracias por ser parte de estas charlas del Centro Cultural Kirchner. No, muchas gracias por la invitación y total admiración a tu trabajo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Candelaria. Bueno, el jueves que viene nos encontramos a las 20 en el Facebook del Centro Cultural Kirchner, Facebook Live, y también en nuestro canal de YouTube. Chau, hasta el jueves que viene. Chau, Candel. Chao.